No estás esperando en Dios, Dios está esperando en ti. No estás orando por la victoria, estás evitando ella. En el momento en que entiendes dónde estás sentado, todo cambia. Hay una verdad, amigo mío, que muchos creyentes han escuchado, pero muy pocos lo han entendido realmente. Es la verdad de lo que significa estar sentado con Cristo. Algún día no en el cielo, pero ahora. Verás, la religión nos ha enseñado a mirar hacia arriba, para suplicar, esperar, esperar que tal vez, solo tal vez, Dios responda. Pero la realidad de la nueva creación cuenta una historia muy diferente. Nos dice que cuando Cristo resucitó de entre los muertos, fuiste resucitado con Él. Cuando estaba sentado a la diestra del Padre, estaba sentado con Él. Y eso lo cambia todo, porque la posición determina la autoridad. Déjame decirlo de nuevo. La posición determina la autoridad. Si todavía te ves aquí abajo, luchando, tratando de llegar a Dios en algún lugar lejano, entonces tus oraciones siempre sonarán como súplicas. Pero si te ves a ti mismo como Dios te ve, unido a Cristo, sentado en lugares celestiales, entonces tus oraciones empezarán a sonar como respuestas en lugar de preguntas. No estás orando para obtener la victoria, estás orando desde la victoria. Y aquí es donde la mayoría de los creyentes lo pasan por alto. Están pidiendo a Dios que haga lo que ya ha hecho. Están esperando una respuesta, cuando el cielo ya ha respondido a través de Jesucristo. Ahora, escucha atentamente. Estar sentado con Cristo significa que compartes su posición ante el Padre. No eres un extraño. No eres un sirviente que intenta ganarse favor. Eres un hijo, una hija, con acceso completo. Y cuando entiendas eso, la oración ya no es una lucha. La oración se convierte en comunión. La oración se convierte en acuerdo. La oración se convierte en la voz de autoridad liberada de tu espíritu. No tienes que rogar por la curación. Haces cumplir lo que Cristo ya ha comprado. No tienes que clamar por deliberación. Estás en la libertad que ya te pertenece. Esto no es arrogancia. Esto no es orgullo. Esta es la fe en lo que Dios ya ha logrado a través de su Hijo. Ahora bien, aquí es donde se vuelve práctico. Si estás sentado con Cristo, entonces, ¿dónde está la enfermedad? Está bajo tus pies. Si estás sentado con Cristo, ¿dónde está el miedo? Está bajo ti. Si estás sentado con Cristo, ¿dónde está la carencia, la confusión, la opresión? Todo ello está bajo la autoridad que se te ha dado. Pero la autoridad no se utiliza, es autoridad que no produce ningún resultado. Y es por eso que muchas oraciones parecen quedar sin respuesta. No es porque Dios no esté dispuesto, es porque los creyentes están orando desde la posición equivocada. Están orando como si trataran de conmover a Dios, en lugar de darse cuenta de que Dios ya se ha movido y está esperando que actúen. Verás, la fe no intenta convencer a Dios. La fe está de acuerdo con Dios. La fe habla lo que Dios ya ha dicho. La fe toma su lugar y se niega a ser movido. Y cuando ores desde ese lugar, las cosas empiezan a cambiar. No porque gritaste más fuerte, no porque ayunaste más tiempo, sino porque finalmente te alineaste con la verdad. Ahora, déjame profundizar un poco más en esto. Cuando entiendes tu unión con Cristo, dejas de ver la oración como un deber religioso, empiezas a verlo como un derecho legal. No preguntas como un mendigo, te estás declarando como alguien que pertenece. Y el cielo responde a ese tipo de fe. No fe emocional, no fe desesperada, sino la fe de revelación. Fe que sabe, estoy donde Él está, tengo lo que Él me ha dado, puedo hacer lo que Él ha autorizado. Y desde ese lugar, tus palabras tienen peso, tus oraciones tienen poder. Tu vida comienza a reflejar la realidad del cielo, aquí mismo, en la tierra. Ahora, mucha gente escuchará esto y dirán, pero no me siento sentado con Cristo. Y ese es exactamente el problema. Has estado viviendo de sentimientos, en lugar de por la verdad. Tu posición en Cristo no se basa en tus emociones, se basa en lo que Dios ha hecho. Y lo que Dios ha hecho no se puede deshacer.
Entonces la pregunta no es, ¿te sientes sentado? El caso es, ¿crees lo que Dios ha dicho? Porque en el momento en que lo crees, empiezas a actuar en consecuencia. Y cuando actúas en consecuencia, tu vida comienza a cambiar. No de la noche a la mañana, sino constantemente, consecuentemente y poderosamente. Y aquí es donde la mayoría de los creyentes deben tomar una decisión. ¿Seguirás viviendo como si trataras de alcanzar a Dios? ¿O empezarás a vivir como uno que ya está sentado con Él? Porque todo en la vida cristiana fluye de esta revelación. Tu autoridad, tu confianza, tu vida de oración, tu victoria. Todo comienza con dónde te ves a ti mismo. Y hasta que eso cambie, muy poco más lo hará. Ahora, profundicemos en esta verdad, porque entender tu posición es solo el comienzo. Aprender a operar desde ella es donde se libera el verdadero poder. Ahora, si vamos a operar desde esta posición, primero debemos entender el lenguaje de esa posición. El cielo no responde a la incertidumbre, no se mueve por vacilación. El cielo responde a palabras llenas de fe, palabras que tienen sus raíces en la revelación, no en la emoción. Verás, cuando realmente sabes que estás sentado con Cristo, tu discurso comienza a cambiar. Dejas de decir, Dios, por favor haz algo, y empiezas a decir, Padre, te doy gracias porque ya está hecho. Ese cambio lo es todo, porque la acción de gracias es el lenguaje de la fe, es la evidencia de que crees antes de ver. Ahora escucha atentamente. La mayoría de los creyentes esperan pruebas antes de creer, pero en el reino de Dios, la creencia es primero, y luego sigue la manifestación. Entonces, cuando oras, no estás tratando de hacer que Dios se mueva, estás alineando tus palabras con lo que ya está establecido en el cielo. Y cuando tus palabras concuerden con la palabra de Dios, se libera energía, no gradualmente, pero inmediatamente en el reino espiritual, y con el tiempo aparecerá en lo natural. Por eso Jesús habló con tanta autoridad. Nunca suplicó, habló como alguien que sabía, y ese saber te ha sido dado. Ahora, abordemos algo muy importante. ¿Por qué algunas oraciones todavía parecen sin respuesta, incluso cuando creemos? La respuesta no es complicada, pero requiere honestidad. Muchas veces creemos por un momento y luego lo deshacemos con la duda. Hablamos fe en oración y luego hablamos de miedo todo el día, y no pueden producirse resultados así, porque tus palabras son semillas, y todo lo que plantes consistentemente, eso es lo que crecerá. Entonces, si plantas fe, pero la riegas con duda, cancelas la cosecha. Pero si plantas fe y sigues hablando de acuerdo con ello, día tras día, entonces el resultado se vuelve inevitable. No se trata de esforzarse más, se trata de volverse coherente. Coherente en lo que cree, coherente en lo que dices, coherente en cómo te ves a ti mismo, porque tu identidad es el fundamento de vuestra autoridad. Si todavía te ves débil, hablarás palabras débiles. Si todavía te consideras indigno, rezarás oraciones inciertas. Pero cuando comienzas a verte a ti mismo como Dios te ve, justo, aceptado, empoderado, entonces todo comienza a cambiar. Y aquí es donde la renovación de la mente se vuelve imprescindible. Tu espíritu ya está unido a Cristo, pero tu mente debe estar entrenada para estar de acuerdo con esa realidad. Y eso no sucede automáticamente, sucede a través de la meditación de la palabra. Al hablarlo, pensando en ello, hasta que se vuelva más real para ti que tus circunstancias. Y cuando eso suceda, la fe deja de ser algo que intentas tener y se convierte en algo en lo que vives. Ahora, aquí hay otra clave. La autoridad no se demuestra con comodidad, se revela en la presión. Cualquiera puede decir, yo creo, cuando todo va bien. Pero ¿qué dices cuando los síntomas siguen ahí? ¿Qué dices cuando nada parece estar cambiando? Ese es el momento donde se pone a prueba tu comprensión de estar sentado con Cristo. ¿Vuelves a mendigar? ¿Vuelves al miedo? ¿O te mantienes de pie y declaras lo que Dios ya ha dicho? Porque mantenerse de pie es una posición de fe. No es pasiva, no es silenciosa, es activa y es vocal. Te mantienes hablando, te mantienes negándote a aceptar nada que contradiga la palabra de Dios. Y mientras lo haces, algo comienza a suceder en tu interior. La confianza crece, no en ti, sino en lo que Cristo ha hecho por ti. Y esa confianza se convierte en la fuerza que hace avanzar tu fe.
Ahora, déjame llevarte aún más profundo. Estar sentado con Cristo no solamente se trata de autoridad, también se trata de descanso, un descanso que viene de saber que la obra está terminada. La religión te mantendrá esforzándote, te mantendrá tratando de ganar, tratando de calificar, tratando de convertirte en algo que ya eres. Pero la revelación trae respaldo, no inactividad, pero una seguridad tranquila. Actúas, pero desde un lugar de paz. Hablas, pero sin miedo. Crees, pero sin dejarte estremecer por lo que ves. Y este tipo de descanso es poderoso porque te mantiene estable, te mantiene arraigado, evita que te muevas por circunstancias temporales. Ahora, a medida que comienzas a caminar en esto, notarás algo. Cosas que antes te controlaban empezarán a perder su poder. El miedo intentará llegar, pero no se quedará. La duda susurrará, pero no dominará, porque ya no vives desde abajo, estás viviendo desde arriba. Y cuando vives desde arriba, ves diferente, piensas diferente, hablas diferente, y en definitiva, experimentas la vida diferente. Esta es la vida que Jesús puso a nuestra disposición, no una vida de constante lucha, sino una vida de autoridad, confianza y victoria, pero tienes que entrar en esta vida por fe. Nadie cae en ella, nadie camina accidentalmente en ella. Es una elección creer, alinear, permanecer. Y a medida que continúas en este camino, aún hay más por entender, porque operar en autoridad también requiere saber cómo lidiar con la resistencia. Ahora, entremos en algo que todo creyente debe enfrentar, y eso es resistencia. Porque en el momento en que comienzas a comprender tu posición en Cristo, en el momento en que empiezas a hablar con autoridad, notarás que no todo cambia inmediatamente en lo natural, y aquí es donde mucha gente se desanima. Dicen, creí, hablé, pero no pasó nada. Pero algo sucedió. Simplemente no sucedió donde estabas mirando. Verás, hay un reino que no se ve y es más real que lo físico. Y cuando hablas desde tu posición en Cristo, tus palabras primero producen resultados en ese ámbito. Pero aquí está la clave. La resistencia no es una señal de que nada esté funcionando. La resistencia es a menudo una señal que algo ya ha empezado a funcionar. Déjame decirlo de nuevo. La resistencia no significa fracaso. A menudo significa que estás en el camino correcto. Ahora, ¿qué es esta resistencia? Puede presentarse como síntomas en tu cuerpo. Puede surgir como pensamientos negativos en tu mente. Puede surgir como circunstancias que parecen no haber cambiado o incluso peor. Pero todas estas cosas tienen un propósito, para sacarte de tu posición, para que usted renuncie desde donde Dios te ha puesto. Porque mientras permanezcas sentado con Cristo, tu autoridad permanece intacta. Pero en el momento en que entras en el miedo, en el momento en que empiezas a dudar, debilitas la expresión de esa autoridad. Ahora comprenda esto claramente. El enemigo no tiene autoridad sobre ti. Él solo tiene influencia, y esa influencia depende de tu acuerdo. Si puede conseguir que estés de acuerdo con miedo, logra acceso. Si logra que estés de acuerdo con duda, gana terreno. Pero si te niegas a aceptar, si permaneces firme en lo que Dios ha dicho, entonces su influencia se rompe. Por eso tus palabras importan tanto, porque tus palabras revelan tu acuerdo. No puedes decir, creo que estoy sano, y luego decir, esta enfermedad está empeorando, y esperar resultados consistentes, porque estás hablando en dos direcciones, y las palabras divididas producen resultados divididos. Pero cuando tus palabras se alinean, totalmente, consistentemente, sin compromiso, entonces tu autoridad comienza a fluir sin obstáculos. Ahora, ¿cómo lidias con la resistencia? No luchando más fuerte, sino manteniéndose más fuerte. No necesitas gritar más fuerte. No necesitas emocionarte. Necesitas establecerte. ¿Establecido en qué? En la palabra. Porque la palabra es el fundamento de tu autoridad, no tus sentimientos, no tus experiencias, sino lo que Dios ha dicho. Entonces, cuando llega la resistencia, respondes con la palabra. No una vez, sino continuamente. Lo hablas cuando te sientes fuerte. Lo hablas cuando te sientes débil. Lo dices cuando nada parece cambiar. Porque no estás hablando en base a lo que ves, estás hablando basado en lo que sabes. Y con el tiempo,
esa consistencia comienza a romper la resistencia. Ahora escucha con mucha atención. El avance no siempre es repentino. A veces es progresivo, como la luz que lentamente hace retroceder la oscuridad. Al principio parece que nada pasa, pero si eres constante, te darás cuenta de que las cosas están cambiando. Internamente primero, y luego externamente. Y es por eso que la paciencia no es pasiva. La paciencia es fe activa en el tiempo. Es la negativa a cambiar de posición, incluso cuando todo a tu alrededor intenta moverte. Ahora, vayamos aún más profundo. Hay poder en la palabra hablada, pero no cualquier palabra. Palabras que provienen de revelación llevan autoridad. Cuando hablas lo que Dios ha dicho, no mecánicamente, sino con entendimiento, tus palabras se convierten en contenedores de poder. Llevan la vida de Dios, y cuando los liberes, comienzan a shapear la realidad. Esto no es imaginación, esta es la ley espiritual. Así como las leyes naturales gobiernan el mundo físico, las leyes espirituales gobiernan lo invisible, y una de esas leyes es esta. Palabras dichas con fe producen resultados. Siempre. No a veces, no ocasionalmente, pero siempre, cuando son sostenidas. Entonces tu responsabilidad no es forzar el resultado, tu responsabilidad es permanecer de acuerdo. Para seguir hablando, para seguir creyendo, para seguir manteniéndote firme. Y mientras lo haces, comenzarás a lograr algo poderoso. Tu mundo interior se vuelve más fuerte que tu mundo exterior. Lo que crees se vuelve más real de lo que ves. Y cuando eso suceda, la manifestación ya no es una cuestión de sí, sino solo una cuestión de cuándo. Ahora, hay una cosa más que debes comprender. Debe ejercerse la autoridad. No es automático. La tienes, pero debes usarla. Y usarla significa tomar tu lugar y renunciar a moverse. Significa hablar cuando todo en ti quiere estar en silencio. Significa creer cuando todo a tu alrededor sugiere lo contrario. Significa mantenerte firme. No de vez en cuando, sino consistentemente. Y mientras creces en esto, comenzarás a caminar con un nivel de confianza que no se deja sacudir por las circunstancias. No porque la vida se vuelva más fácil, sino porque te has vuelto más fuerte. Más fuerte en entendimiento, más fuerte en fe, más fuerte en tu identidad en Cristo. Y esta fortaleza es lo que te lleva a través de la resistencia a la manifestación. Ahora, a medida que avanzamos, todavía hay una dimensión más profunda en esta verdad, porque la autoridad no solo se trata de hablar y estar de pie, también se trata de discernimiento, saber cuándo hablar, saber cómo responder y reconocer la diferencia entre lo natural y lo que es espiritual. Ahora, debemos pasar a una dimensión que muchos creyentes pasan por alto, y eso es discernimiento. Porque no todo lo que enfrentas es lo mismo. No todos los problemas requieren la misma respuesta, y si no aprendes a discernir, puede que tengas autoridad, pero no la usarás de manera efectiva. Verás, algunas cosas son naturales y algunas cosas son espirituales, y la sabiduría es saber la diferencia. Hay momentos cuando algo es simplemente un proceso natural, una situación que requiere paciencia, acción práctica y fe firme. Pero hay otros momentos cuando lo que estás enfrentando es una oposición directa, algo que está tratando de resistir, demorar o distraerte de lo que Dios ya ha establecido. Y en esos momentos no debes permanecer pasivo, debes responder con autoridad. Ahora, ¿cómo disciernes la diferencia? Comienza con una sensibilidad al espíritu, no tus emociones, no tus suposiciones, sino un conocimiento silencioso e interno, porque cuando estás sentado con Cristo, el Espíritu de Dios vive dentro de ti, y Él no guarda silencio, Él guía, Él insta, Él revela. Pero muchos creyentes están demasiado ocupados, demasiado distraídos, demasiado guiados por sus sentidos, reconocer su dirección, y entonces responden incorrectamente. Luchan contra situaciones naturales e ignoran los espirituales, o ignoran cosas que requieren acción, y solo responden en oración. Pero la verdadera autoridad trabaja en armonía con el discernimiento. Tú oras, pero también actúas. Tú hablas, pero también escuchas. Estás de pie, pero también sigues la guía interior. Ahora escucha atentamente.
El discernimiento crece a través de la relación. Cuanto más tiempo pases en la palabra, cuanto más tiempo pases en comunión con Dios, más clara se vuelve su voz, y con el tiempo empiezas a reconocer, esto es algo a lo que tengo que oponerme, esto es algo por lo que necesito superar, esto es algo de lo que necesito hablar, esto es algo que necesito entregarle a Dios. Y esa claridad hace efectiva tu autoridad. Ahora, profundicemos en la aplicación, porque todo lo que hemos hablado debe volverse práctico. Esto no es solo para momentos de crisis, esto es para vida diaria. Desde el momento en que te despiertas, debes tomar conciencia de tu posición. No te estás despertando tratando de enfrentar la vida por tu cuenta. Te estás despertando ya sentado con Cristo, ya posicionado en autoridad, llevando ya la presencia de Dios dentro de ti. Y esa conciencia debería darle forma a tu día. Antes de revisar tu teléfono, antes de interactuar con el mundo, te alineas, te recuerdas a ti mismo. Esto es lo que soy, esto es donde me encuentro, esta es la autoridad que tengo. Y entonces empiezas a hablar. No largas oraciones, no palabras complicadas, declaraciones simples, claras, llenas de fe. Padre, te doy gracias que hoy camine en tu sabiduría. Te agradezco que soy guiado por tu espíritu. Te agradezco que todo lo que enfrento está bajo mi autoridad en Cristo. Y mientras haces esto diario, no estás tratando de convencer a Dios, estás estableciéndote, estás entrenando tu mente para alinearte con tu espíritu. Ahora, durante todo el día, surgirán situaciones, cosas inesperadas, momentos desafiantes, oportunidades para reaccionar con miedo o responder con fe, y en esos momentos haces una pausa, no externamente, sino internamente. Compruebas tu posición. ¿Estoy respondiendo desde el miedo o desde donde me siento? Y entonces actúas en consecuencia. A veces hablarás, a veces permanecerás silencioso, a veces tomarás acción, a veces simplemente te quedarás de pie, pero en todas las cosas permaneces alineado. Ahora, aquí hay algo poderoso. Cuanto más practiques esto, más natural se vuelve. En primer lugar, puede que tengas que recordártelo constantemente, pero con el tiempo se vuelve tu valor predeterminado. Ya no caerás rápidamente en el miedo, ya no hablarás negativamente sin darte cuenta, porque algo dentro de ti ha cambiado. Tu identidad ha echado raíz, y cuando la identidad se establece, la autoridad fluye sin esfuerzo. Ahora, abordemos otra dimensión. Habrá momentos cuando cometas errores, momentos en los que reacciones con miedo, momentos en los que hables de duda. Y en esos momentos, no te quedes ahí, no te condenes, no te salgas de tu posición. En lugar de eso, regresa rápidamente, realíñate, di la verdad otra vez, porque tu autoridad no se basa en la perfección, se basa en tu posición en Cristo, y esa posición permanece constante, así que incluso cuando la pierdes, puedes volver rápidamente y seguir en pie. Ahora, a medida que creces en esta vida, empezarás a ver algo extraordinario. Tu entorno comienza a responder de manera diferente, no porque el mundo haya cambiado, sino porque tú has. Situaciones que antes te abrumaban ya no tienen el mismo efecto. Desafíos que antes te sacudían ya no te conmueven, porque ya no estás viviendo basado en lo que pasa a tu alrededor. Estás viviendo basado en quién eres en Cristo. Y eso es la verdadera estabilidad. Ahora, a medida que seguimos adelante, todavía hay algo aún más profundo, porque entender la autoridad y practicarla diariamente eventualmente te llevará a un lugar donde tu vida misma se convierte en una demostración de la realidad de Cristo dentro de ti. Ahora llegamos a un lugar donde todo lo que hemos hablado comienza a unirse. Porque entendiendo tu posición, aprendiendo a pararse, desarrollando el discernimiento y caminar en alineación diaria, todo ello conduce a una realidad última. Tu vida se convierte en una demostración. No solo palabras, no solo enseñanzas, pero la evidencia visible de lo que significa estar sentado con Cristo. Verás, el mundo no mira para más información. Está buscando pruebas, pruebas de que lo que crees realmente funciona. Prueba de que hay algo diferente en ti.
Y cuando comiences a vivir desde tu posición en Cristo, esa diferencia se vuelve innegable. No porque estés tratando de impresionar a la gente, sino porque algo real está fluyendo a través de ti. Paz en medio de la presión, confianza ante la incertidumbre, autoridad en situaciones que alguna vez te controlaron, y la gente empezará a darse cuenta. Quizá no lo entiendan al principio, pero lo verán. Verán que no te estremeces la forma en que otros son estremecidos. Verán que no reaccionas la forma en que reaccionan los demás. Verán que hay una fuerza en ti que no viene de este mundo. Y eso abre la puerta, porque tu vida empieza a hablar antes que tus palabras lo hagan. Ahora, entiende esto claramente. No se trata de volverse perfecto, no se trata de nunca enfrentar desafíos, se trata de establecerse, establecido en quién eres, establecido en el lugar donde estás sentado, establecido en lo ya hecho. Y cuando te estableces, te vuelves consistente, y cuando te vuelves consistente, te vuelves efectivo. Ahora, llevemos esto a su forma más simple. ¿Qué significa realmente estar sentado con Cristo? Significa que ya no vives intentando llegar a Dios, vives de Él. Significa que ya no oras esperando una respuesta, oras por la respuesta. Significa que ya no luchas por la victoria, tú impones la victoria. Y cuando esto se vuelva real para ti, todo cambia. Tus oraciones cambian, tus palabras cambian, tu forma de pensar cambia, y en definitiva, tu vida cambia. Ahora, siempre habrá oportunidades volver a la antigua manera de pensar, dudar, temer, reaccionar, pero cada momento tienes una opción, para renunciar o permanecer sentado, para estar de acuerdo con las circunstancias o estar de acuerdo con Dios. Y cada vez que eliges permanecer sentado, te vuelves más fuerte. Cada vez que eliges estar de acuerdo con Dios, tu autoridad se vuelve más clara. Hasta que un día te das cuenta, esto ya no es algo que estés intentando hacer, esto es en lo que te has convertido. Ahora, déjame dejarte con esto. No hay nada más poderoso que un creyente que conoce su posición. Nada más peligroso que temer que un creyente que se niega a moverse. Nada más efectivo que una vida plenamente alineada con la verdad. Porque cuando un creyente entiende que están sentados con Cristo, que lleven su autoridad, que sus palabras tienen poder y que la victoria ya está asegurada, entonces dejan de vivir como víctimas y comienzan a vivir como representantes. Representantes del cielo, representantes de la verdad, representantes de la obra consumada de Cristo. Y a través de ellos, esa realidad comienza a tocar el mundo. Esta es tu vocación, no solo de creer, sino llegar a ser. No solo de recibir, sino revelar. Revelar a Cristo a través de tu vida, a través de tus palabras, a través de tu autoridad. Ahora, a medida que avances, recuerda esto. No estás tratando de convertirte en algo, ya lo eres. No estás tratando de alcanzar una posición, ya estás sentado. No estás tratando de ganar autoridad, ya te la han dado. Así que quédate ahí, habla desde ahí, vive en ello, y deja que tu vida sea la evidencia de lo que realmente significa estar sentado.